Mi nombre es Jesús Giles, soy egresado del Colegio de Literatura Dramática del Teatro. Egresé, no tiene mucho, ¿en qué año estamos? 2016. Egresé en el 2015. Pues yo llevo activo profesionalmente ya como 3 años. Es raro porque ha sido como un paso entre lo escolar y lo profesional, y he trabajado también para instituciones universitarias de manera profesional, pero siguen siendo universitarias, ¿no? Entonces en esto llevo como 3 años, si no más recuerdo, y pues he estado trabajando como con la luz, generalmente. También he hecho cosas de escenografía, pero finalmente como mi trabajo se concentra en iluminación, y pues últimamente como que he intentado indagar más allá del teatro, como en otras áreas o sea, he hecho un poco de ópera, he hecho un poco de danza, he hecho concierto, y últimamente como que indago un poco más en el performance, en como áreas alternativas, instalación y todo eso que tenga que ver con luz. Pues también ha sido como un proceso extraño para mí. No sé contestar muy bien esa pregunta, pero sé que a mí el diseño fue como lo que me llamó la atención en el teatro, el diseño en general, el diseño de espacio, ¿no? Y y fue poco a poco que me fui inclinando hacia la iluminación teatral. Bueno, es un poco romántico, pero para mí creo que es una de las áreas más bellas del teatro, porque es intangible, o sea, porque no la puedes controlar en sí hasta el momento, ¿no? Y aún así, o sea, no es que tengas control sobre la luz, ¿no? Entonces, para mí es el área que termina de componer la puesta en escena, y que le da forma y le da volumen y le da una totalidad a todo, ¿no? Entonces para mí es una forma pues de dirigir. En realidad creo que no hay una, o sea, creo que hay muchas. O sea, yo descubrí que algo del teatro que siempre me ha pasado es que me quedo con imágenes, ¿no? Para mí el teatro es imagen, para mí el teatro es crear, o sea, generar imágenes, generar movimiento a partir de eso. Entonces, a mí lo que me ha pasado, a diferencia, por ejemplo, de colegas, escritores o directores o actores, que dicen, no, es que yo me quedé con esta frase. A mí me pasa que yo me quedo como con una imagen, así ya sea una luz, así ya sea un actor o una cosa en el espacio. Funtica, ¿no? Con Emilio Méndez, ¿no? Entonces esa obra fue como la primera vez que yo pude como abordar la luz como de una manera, bueno, eso es lo que yo pienso, como de una manera analítica y como en una manera de composición y de pensar la luz, ¿no? Entonces el primer resultado fue en el Teatro Fernando Wagner, de la FAC, y luego tuvimos una temporada ya profesional en el sistema de teatros, en el Teatro Sergio Magaña. Es raro porque en realidad como que de pronto me gusta mucho el trabajo y admiro más el trabajo de los iluminadores que se dedican como a la instalación, ¿no? Lozano Hemmer es así uno de mis pilares, ¿no? Lo que hace ese hombre con la luz es impresionante y no es dramático, ¿no? Y bueno, pues, o sea, Wilson es como de las cosas más bellas a nivel de luz que pueda, que hace Víctor Zapatero, mi actual jefe con el que colaboro, que es Ángel Ancona, que yo admiro totalmente su trabajo de luz y cómo se ha expandido ese trabajo fuera del teatro o en el teatro. No hay un proceso fijo, o sea, eso es
totalmente relativo, ¿no? Sí se puede como medio esquematizar, pero yo considero que yo soy una persona que no tiene un proceso como tal. O sea, primeramente depende del tipo de puesta en escena que se esté haciendo, del tipo de institución, si es independiente, porque primero, o sea, primero pido, si hay texto, pues pido el texto, ¿no? Que es como el 80-90% de las veces que pasa. Entonces, se realiza como un análisis del texto. Se tienen juntas con el director, con la persona que esté encargado de eso, coreógrafo, director, como se le pueda llamar. Y se exponen como bueno, yo lo primero que intento es escuchar qué necesita o qué ideas tiene. Si está el escenógrafo es mucho mejor para mí. Después de eso se da un poco de tiempo en ese tiempo pueden suceder ensayos, pueden suceder como otras juntas, pero en ese tiempo yo pues lo que intento llenarme de referentes visuales principalmente, y a partir del análisis que hice como generar un concepto, digámoslo así. O sea, yo voy a trabajar esta puesta en escena a partir de tal concepto. Y este concepto me lleva a estas imágenes referenciales, ¿no? Y a partir de estas imágenes referenciales, pues yo propongo que podemos usar el espacio así y así y todo. Y entonces generalmente pues se lleva como un proceso de ensayos, hasta que, bueno, me ha pasado con directores que pues, literalmente me sientan y me dicen, ¿qué vas a hacer? Yo expongo como mi idea. Es raro de pronto pues decir qué vas a hacer con luz, ¿no? O sea, lo puedes decir, pero finalmente hasta que lo ves es el resultado. Entonces, después de eso, pues tu trabajo es el último en llegar, en concretarse de alguna manera. Es relativo porque muchas veces, o sea, tenemos el error de decir que el iluminador va a ser el último en llegar, ¿no? O es el último que hay que llamar. Para mí es de los primeros que tienen que estar presentes, ¿no? Sí es el último en concretar su trabajo en el montaje, ¿no? Eso es importante que conozcas las capacidades técnicas y de producción con las que vas a trabajar. Y si vas a generar un presupuesto o sea, que necesites algún presupuesto, solicitar algún presupuesto para fabricar algo, pues pedirlo con anticipación, ¿no? Y que no te den de las obras. Pero bueno, ya después de eso pues se llega al montaje, ¿no? Iluminación, pues, o sea, como esquemáticamente pues es colgado de equipo, dirección de las luces, afocar luces, ya llegar con bueno, eso ya es, perdón, es que como que me estoy saltando los pasos, pero eso es bien importante. A un montaje sí hay que llegar con una planeación y con ciertas herramientas, ¿no? Yo procuro generar mis planos, o sea, que son cortes, que son planos pues del espacio, del acomodo de equipo. O sea, en realidad los planos son para mí. Claro. O sea, todo eso es para mí. Hay directores que sí me piden, pero más como en diálogo, ¿no? O sea, como de qué vas a hacer, cuál es tu idea. Entonces yo lo que entrego pues más bien son referentes, bocetos, de pronto a lo mejor sí el guión, pero pues finalmente los planos, todo eso es para mí. Presupuestos, eso sí es bien importante entregar al productor. Con tiempo, un presupuesto, primero preguntar cuánto te van a dar, o bien tú decir cuánto necesitas.
pero pues que esté como fundamentado ya después de las pláticas y lo que hayas concretado con el director, y entregar ese presupuesto para que sea lo más óptimo de producto. Y guión, ¿no? Guión, filtros, si se ocupan filtros, el armado de luminarias extras que se vayan a ocupar, todo. ¿Por qué? Porque el tiempo de montaje es sagrado, ¿no? O sea, se tiene que optimizar y se tiene que hacer rápido y se tiene que hacer muy eficaz, ¿no? Entonces estas herramientas finalmente pues, son las que te van a sacar. Pues es que te puedo dar ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy haciendo algo con la UNAM, pues me dan 1 o 2 semanas de montaje, ¿no? Entonces hay como un proceso pues más tranquilo, ¿no? O sea, puedes ir avanzando poco a poco, puedes generar todo y después corregir y ensayar y ensayar y ensayar. Hay lugares que te gusta, la Capilla, por ejemplo, ¿no? Donde me dan un día de montaje de 10 a 3 de la tarde. O 2 días y me da chido, igual de 10 a 3. Y a lo mejor un ensayo. Hay otros donde de plano solo tienes de 10 a 2 para hacer todo tu montaje y punto. Entonces, pues depende del espacio, depende del equipo y pues de cómo lo optimizas. El INBA también te da generalmente una semana de montaje. O sea, te puedo decir que por orden de cómo sucede, pues con el director o productor, ¿no? O sea, que finalmente son los que siempre te contactan. O sea, primero yo creo que sí con el director. Luego con el demás, el equipo creativo. Pues a mí, por ejemplo, es bien importante hablar con el escenógrafo y con el vestuarista. La verdad es que, o sea, siendo muy sincero, o sea, sí es bien importante el trabajo del vestuario, pero yo genero poco diálogo con el vestuarista, o sea, genero más diálogos con el escenógrafo y con el director. Pues luego, obviamente, con el productor, que generalmente es con el asistente de producción, que pues, es el que finalmente va a conseguir las cosas y todo. Con los actores, de pronto, también depende del proceso, ¿no? O sea, yo sí procuro hablar con los actores. No te creas que así de acercarme y entrevistarlos, ¿no? Pues más bien como estar en los ensayos, ver qué están haciendo y pues escuchar qué están opinando, ¿no? O sea, qué están diciendo, porque es importante. Y finalmente, y yo creo que mucho más importante que todo, pues los técnicos. O sea, los técnicos finalmente son los que van a ejecutar tu idea. O sea, y depende totalmente de ellos que esté ejecutada como tú lo deseas. Es una cuestión como de humildad y de generar comunicación con ellos. O sea, a veces uno como que nos viciamos mucho con esto de que hay que llevarles la coca al técnico y hablar con ellos porque pues te pueden arruinar el show. Finalmente es su chamba. O sea, ellos no tendrían por qué ser nada porque finalmente es su chamba. Sí los hay, o sea, los hay. Pero pues es su trabajo y es tu trabajo generar un diálogo con ellos. Y un diálogo chido, porque pues es tu trabajo, ¿no? Finalmente y eres profesional. O sea, concluiría que con los técnicos es el más importante. El pago de los honorarios, yo tengo la idea que tendría que llegar 50 y 50, o sea, 50 durante el proceso de creación, 50 durante cuando tú entregas un resultado. Lamentablemente eso no sucede en México y va a tardar mucho en que suceda. Y al iluminador, al escenógrafo, a todos, se les paga hasta que salen los sueldos de todo, ¿no? Que por institución depende, o sea, por independiente pues hasta que salga la taquilla y sí sale. Por institución pues cada institución maneja tiempos distintos. Hay instituciones que te pueden tardar 1 mes, 3 meses, hay otras que te pueden tardar hasta 8 meses. Entonces
digo, es importante de mencionar porque no se menciona, o sea, se sabe, pero no se menciona, pero pues finalmente yo estoy trabajando lo que voy a cobrar en medio año después. O sea, no está tan chido, pero finalmente pasa. Es lo que es, los años que lleves de experiencias es lo que te pagan. Entonces sí, depende, pero pues sí, de taquilla generalmente no, pero generalmente para los diseñadores es un pago único. No, no, y eso también es un problema. Ya nos salimos como a las 8. Bueno, es que es un problema, pero también es raro porque finalmente, o sea, como había mencionado, o sea, trabajar con luz es una cosa pues, ahí muy intangible, ¿no? Es como registras un diseño, o sea, de luz, solamente pues con fotografías, con tu proceso, que hayas generado tus planos, todo eso, pero es complicado. Entonces yo, la verdad es que nunca me ha pasado por la mente registrar algún trabajo, porque finalmente yo, o sea, lo sigo modificando, o sea, jamás queda igual. Pues yo estoy muy emocionado, o sea, y un poco con miedo, porque la verdad es que no sé cómo, pues es de pronto como un momento de mucha libertad en el que pues te tienes que afrontar con un proyecto propio, o sea, que tú finalmente tienes que coordinar, ¿no? Entonces no va a haber nadie que te esté diciendo qué hacer, ¿no? O bueno, sí hay tutores y todo, pero no como en un proceso normal en que pues tienes al productor diciéndote ya entrégame los diseños, ¿no? Pero por eso estoy emocionado y tengo miedo a la vez, pero pues está padre y creo que hay que intentarlo. O sea, yo es mi tercer año que lo intentaba. O sea, ya era la tercera vez y se quedó y pues, a darle, ¿no?